Bendiciones, hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Es un gusto y alegría nuevamente estar reunidos a esta hora para poder estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una pequeña oración. Oramos. Padre, agradecidos estamos por la gran bendición que nos das en este santo y maravilloso día de poder estar en tu presencia y de que tu Santo Espíritu nos ilumine para estudiar tu palabra. Que esta hora meditemos en ella y que las enseñanzas que nos quieres dar sean de gran bendición. Acompáñanos y bendícenos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía al principio, no es un sermón, vamos a tener alguna reflexión sobre algunos textos que son de suma importancia para nosotros y sobre todo que hace unos días conversaba con un amigo por medio de WhatsApp y me hizo una pregunta, entre muchas, me hizo una pregunta, me dice así: ¿por qué si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está en una manera, veámoslo de este contexto, desordenado? Entonces me puso a meditar un poquito. Sin embargo, el Señor puso algunas palabras para que yo le pudiera contestar. Y mi respuesta fue que yo le dije: don Marvin, dígame una cosa, desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, ¿cuál era el principal objetivo de Dios? ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Qué era lo que Dios quería para el ser humano? Entonces nos fuimos para Génesis. No vamos a ir allá porque conocemos lo que los textos dicen. Dios preparó desde 6 días atrás un lugar específico lleno de vegetación, lleno de animales, lleno de luz, en fin, lo que ya sabemos, lo que Dios hizo cada día. Y cuando creó al ser humano, pues lógicamente lo creó, como dice la misma palabra, a su imagen y semejanza. Una vez creado, lo puso sobre el Edén, con el propósito de que lo cuidase y lo labrase, y de que de él, lógicamente, obtuviera su alimentación, una alimentación variada entre frutas, hierbas, ¿verdad? Que eran dadas también para los animales, y donde Dios desde el principio quería que nosotros gozáramos de una libertad y de una paz, de un gozo en ese lugar. Pero sin embargo, y lastimosamente, el enemigo tenía ya preparado un plan, como siempre los tiene, para involucrar ese plan en la vida del ser humano. Y fue después, precisamente, cuando astutamente hizo pecar al ser humano. Y por eso es que nosotros hoy estamos en una condición pecaminosa, no solamente, sino de devastación, de ruina, como lo queramos ver, llámese en el área material, física, o lo más sorprendente en el área espiritual, donde muchas veces por nuestra condición hasta nos hemos alejado de Dios. Y después de algunas palabras me dice: entonces, ¿qué sucede con los que desobedecemos a Dios? De igual manera lo llevé a Deuteronomio 28, versículo 15, donde la palabra de Dios nos habla de algunas duras situaciones que se dan cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y los quiero invitar para que vayamos y meditemos en estos textos y en algunos otros que vamos a ir mirando a través
de esta reflexión. Deuteronomio 28, versículos del 15 en adelante. No vamos a leer, pues lógicamente, todos los textos porque del 15 al 68, después de ustedes en sus hogares y con un poquito más de tiempo, pues los pueden estudiar, pueden meditar en ellos, pero sí vamos a ver algunos de ellos que realmente nos dan una idea de lo que sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios. Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Y el título, que por lo menos esta versión Biblia Peshitta me dice maldiciones que pueden venir por la desobediencia. No sé qué título tendrán pues sus versiones, pero dice que pueden, o sea, no van a venir, sino que pueden venir por medio de la desobediencia. Y nos dice el versículo 15, pero si no obedecen la voz de Yahweh tu Dios, no guardando ni poniendo por obra ninguna de sus enseñanzas y de sus estatutos que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Primer punto, si no obedecemos, ¿qué? La voz de Dios. Segundo, si no guardamos sus enseñanzas. Y tercero, si no ponemos por obra esos estatutos que Él nos dio hoy. Lógicamente, para ese tiempo Dios le había dado muchos principios a Moisés, muchas leyes que tenían que ser cumplidas, leyes ceremoniales que tenían que llevarse a cabo, diferentes maneras que el hombre debía acercarse a Dios. Pero en este momento nosotros podríamos decir que si no guardamos, que si no ponemos por obra, que si no obedecemos los mandamientos que Dios nos ha dejado, entonces estas maldiciones nos podrán alcanzar. Pero como dijimos en el título, que pueden venir si no obedecemos. Versículo 16, y aquí es donde empieza pues lógicamente ya una lista hasta el versículo 25 que les dije, si no me equivoco, 68, perdón, de todas las maldiciones que dice que vendrán para aquellos que no obedecen a Dios. Y vamos a ver solamente algunas de ellas. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las manadas de tus toros y los rebaños de tus ovejas. El 19. Maldito serás al entrar y maldito al salir. Interesante. Solamente por no obedecer la voz de Dios, veamos hasta el momento que llevamos 4 maldiciones. Y 4 maldiciones que tienen que ver con nuestro entorno. No solamente con nuestro mismo ser, sino con lo que nos rodea. Nuestras pertenencias, nuestro alimento. Serás al entrar y maldito al salir. El 20. Dios enviará contra ti ruina, perturbación y reprensión en todo lo que emprendas, hasta que acabe contigo y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me hayas dejado. Entonces, hermanos, lanzaría una pregunta. ¿Valdrá la pena
desobedecer a Dios? ¿Valdrá la pena realmente rebelarse contra Dios? ¿Habrá seguridad al no querer escuchar la voz de Dios? Cada uno responderá de acuerdo a lo que el Espíritu le ilumine. Pero sigue diciendo el versículo 21. Yahweh enviará contra ti peste hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá con estupor, con sarna, con inflamación, con fiebre ardiente, con palidez, con espada y con viento abrasador, los cuales te perseguirán. El cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y el suelo que está debajo de ti será de hierro. Pregunta: ¿quién puede sembrar en un suelo de hierro? Pues Dios está diciendo que aquellos que no se someten no obtendrán fruto de la tierra, y por ende hambre acechará, ruina y muerte. Nos sigue diciendo el 24: Yahweh derramará lluvia sobre tu tierra, que será de arena, y polvo que descenderá del cielo contra ti hasta acabar contigo. Yahweh hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, pero por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás objeto de terror de todos los reinos de la tierra. Hasta que da cierto miedo, cierto temor por estas cosas que Dios nos dice en su palabra. Hasta nuestros enemigos se burlarán de nosotros por no obedecer la voz de Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo todavía muchísimas más maldiciones que Dios de ahí en adelante sigue hablando. Y que al leer cada una de ellas nos entra ese miedo y ese temor. Y entonces nos preguntamos: ¿será acaso que yo de alguna manera, de alguna forma, no estoy siendo obediente a lo que Dios me manda? ¿Será que lo que me está aconteciendo, será que lo que estoy viviendo, será que lo que estoy pasando es un motivo de estos que yo acabo de leer? ¿Será acaso que realmente yo soy desobediente? Cada uno de nosotros pues tendrá una respuesta, porque solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, no solamente lo dejé con esa inquietud a este hermano, sino que inmediatamente le dije: don Marvin, pero no se preocupe, todavía Dios tiene misericordia, todavía Dios desea que nosotros nos volvamos de este caminar que llevamos, que es un camino que nos va a llevar a la perdición y a la muerte. Pero Dios ahí mismo en su palabra ha dicho que aquellos que le obedecen van a ser prosperados. Y lo invité ahí mismo a Deuteronomio 28, ahí donde estamos, pero el versículo 1, donde ya cambia el panorama de las cosas negativas a las cosas positivas. Y nos dice el versículo 1, el título nuevamente de esta versión dice: las bendiciones de la obediencia. Ay, respiramos diferente, respiramos fuerte, porque ya vamos a ver un panorama totalmente diferente para los que obedecen a Dios.
Dice el versículo 1, acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Dios, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Si anteriormente veíamos y leíamos de que las naciones se iban a burlar y nos iban a derrotar por ser desobedientes, ahora es lo contrario. Ahora Dios nos iba a enaltecer sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué sucedía cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios? Solo calamidades venían sobre ese pueblo. E inmediatamente, ¿quién era el que tenía que intervenir para que Dios no los destruyera? Moisés. Y cuando Moisés intervenía, cuando hablaba con Dios y cuando llevaba un mensaje de parte de Dios, aquel pueblo inmediatamente como que se le volvía a encender aquella chispa de lo que Dios había hecho, y entonces se arrepentían, volvían a los caminos y Dios nuevamente los aceptaba como sus hijos, los bendecía, los protegía y les daba las victorias cuando tenían que enfrentarse aún a grandes pueblos. Aquí es donde nos dice entonces que Dios los iba a enaltecer sobre todas las naciones, no solamente con poder, sino con todas las cosas que podían ejercer sobre la tierra. Sigue diciendo el versículo 2, todas las bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Y el versículo anterior que leímos anteriormente decía, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Pero veamos cómo cambia el contraste. Qué gozo, qué alegría es cuando Dios realmente nos quiere bendecir, pero cuando nosotros realmente queremos hacer lo que Él nos manda. Sigue diciendo el versículo 4, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, tus manadas de bueyes y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Yahweh entregará a tus enemigos que se levanten contra ti cuando sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Interesante. Anteriormente era al contrario, pero ahora Dios les dice que si están obedeciéndole, Él irá adelante luchando esas batallas. Nos sigue diciendo el versículo 8, Yahweh dará órdenes de que bendigan tus graneros y todo aquello sobre lo cual extiendas tu mano para bendecirte en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Si guardas, versículo 9, si guardas todas las ordenanzas de Yahweh tu Dios y te conduces en sus caminos, Yahweh te confirmará como pueblo santo para sí, como te lo juró. Quedémonos ahí. Ustedes pueden, hermanos, igual seguir leyendo y se darán cuenta realmente de las bendiciones que Dios nos quiere dar, que Dios le quiso dar a aquel pueblo que salió de Egipto hacia una tierra prometida,
donde manaba, como dice la palabra de Dios, miel y leche. ¿Quién no quiere entrar a una ciudad así? Pero sin embargo, a pesar de ese concepto que ellos llevaban cuando salieron de Egipto, cuando dejaron de ser esclavos de Egipto, conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los años, aquel pueblo que salió cantando, que salió brincando de alegría, que salió danzando, que salió alabando a Dios, conforme pasaba el tiempo, iba cambiando. Y como veían que la situación no mejoraba, entonces empezaron a darle la espalda a Dios. Y conocemos la historia de que a través de ese peregrinar y a través de ese caminar, pues muchos de aquellos a los que se les dio la promesa murieron en el desierto. No porque Dios lo quisiera, sino porque aquellos le dieron la espalda a Dios y no creyeron en sus promesas. ¿Será acaso que nosotros, a través del tiempo, a través de los años, conforme se va pasando el tiempo y vemos que el Señor no viene, será que nosotros seremos igual que ellos? Nos cansaremos, reclamaremos: Señor, ¿por qué tardas? ¿Por qué no vienes? Mira cómo está el mundo, mira la muerte cómo acecha, mira las guerras, mira el hambre, mira las pestes. ¿Qué falta, oh Dios, para que tú vengas? Pero el Señor tiene un tiempo específico y el Señor cumple su palabra. El Señor no es que tarda, sino es que espera que muchos se arrepientan de su pecado y alcancen también la vida eterna. Pero en este punto nosotros tenemos una función primordial. En este punto, si queremos que el Señor venga, aunque nosotros no podemos entrar en el tiempo profético de Dios, sí podemos de alguna manera cumplir aquel mandato de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces, cuando el mensaje sea proclamado en todo el mundo, vendrá, como dice la palabra, el fin. ¿Y qué mensaje entonces nosotros deberíamos de estar proclamando hoy? Bueno, como adventistas del séptimo día, deberíamos de estar proclamando el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6. Un mensaje de amonestación, pero un mensaje de liberación. Un mensaje de rescate hacia aquellas almas que se encuentran perdidas en un mundo de oscuridad. Dios mismo nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Él quiere que esa luz alcance a cada alma perdida. La pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? ¿Estaremos tratando de cumplir lo que Dios nos ha mandado? ¿Será que Dios nos dice hagan esto y nosotros hacemos otra cosa? Y cuando digo esto, se me viene a la mente un profeta de Dios que, a pesar de sus circunstancias en las que vivía, siendo precisamente un profeta de Dios, se opuso a lo que Dios realmente quería. Vamos a leer algunos versículos para ir concluyendo con esta meditación. Vayamos a Números,
capítulo 22. Números, capítulo 22. Ahí encontramos una historia, la historia de Balaam, un profeta de Dios. Y dice que estando Balaam en su palacio, en su casa, había un hombre llamado Balac, que era rey de otro territorio, que tenía temor del pueblo de Israel. Y que él ya había escuchado cómo Dios había bendecido a este pueblo y cómo habían derribado grandes ejércitos. Y lógicamente el temor lo invadió. Y entonces se dio cuenta de que aquel pueblo había acampado cerca de un río. Y entonces él sintió temor. Y ahí lo podemos leer. El versículo 1 lo dice, Números 22:1. Luego los hijos de Israel continuaron la marcha y acamparon en la llanura de Moab, que se encuentra junto al Jordán, cerca de Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos, por lo cual los moabitas tuvieron mucho temor ante el pueblo, pues eran muchos, y los moabitas estaban angustiados por la presencia de los hijos de Israel. Luego Moab dijo a los ancianos de Madián: ahora esta muchedumbre se está alimentando con todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey come la hierba tierna del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de los moabitas. Entonces mandó emisarios a llamar a Balaam, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río en la tierra de los moabitas, diciendo: he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra, y he aquí que están acampando frente a mí. Dice que un pueblo salió de Egipto y que cubre la superficie de la tierra. O sea, era un grupo innumerable, difícil de contar. Entonces nos dice el versículo 6, ven ahora y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque estoy enterado de que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. ¿Qué convicción o qué pensamiento de aquel hombre Balac? Había visto en Balaam algo diferente y lo había catalogado como un inspirador de sueños o revelador de sueños. Y le dijo: lo que tú bendices es bendecido, mas lo que tú maldices es maldecido. ¿Qué concepto tenía aquel hombre? Pero nos sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 7. Enseguida los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con sus dádivas para adivinación en sus manos, y fueron ante Balaam y le dieron a conocer las palabras de Balac. Versículo 8. Pero él les dijo: pasen aquí la noche y luego les daré respuesta, según lo que Yahweh me diga. Con solo esa palabra, consultaré a Yahweh, entonces podemos deducir que era un profeta de Dios y que Dios le había dado el don de interpretar sueños, así como le había dado el mismo don ¿a quién? A Daniel. Él estaba consciente de que él no era el que tenía que tomar la decisión. Sin embargo, esperó el momento oportuno para que Dios le hablara.
Y entonces los príncipes, cuando escucharon a este hombre de Moab, se quedaron esa noche con Balaam. Versículo 9. Entonces vino Dios a Balaam. Pregunta, ¿Balaam fue a Dios o Dios fue a Balaam? Interesante. Ya Dios sabía, ya Dios conocía el motivo por el cual aquellos hombres habían llegado. Sin embargo, quería enfrentar a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? ¿Acaso Dios no los conocía? ¿Acaso Dios no los sabía la misión a lo cual fueron enviados? Claro que sí. Entonces Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, envió para decirme: he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelo, tal vez yo pueda luchar contra él y aniquilarlo. ¿Contra quién quería pelear Balac? ¿Contra un pueblo o contra Dios? Interesante pregunta. Pero aquel pueblo, ¿por quién era guiado? ¿Por quién era que aquel pueblo obtenía sus triunfos? Si no era por Dios. Entonces, Dios dijo en el versículo 12, pero Dios dijo a Balaam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Ahora, ¿por qué aquel pueblo era bendito? Era bendito porque estaba totalmente sometido a Dios. Era bendito porque obedecía a Dios. Era bendito porque había aceptado el compromiso de adorar a Dios. Podríamos decir que no. Era bendito porque la presencia de Dios estaba con ellos. Nos sigue diciendo el versículo 13. Entonces Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac: márchense a su tierra, pues Yahweh se ha negado a dejarme ir con ustedes. Entonces los príncipes de Moab se levantaron y regresaron ante Balac y le dijeron: Balaam se ha negado a venir con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Balaam? Dios no me ha permitido ir con ustedes. Y cuando aquellos hombres llegaron ante Balac, ¿qué fue lo que dijeron? Balac se ha negado a venir con nosotros. Pero ¿qué diferencias hubieran dicho? El Dios de Israel habló a Balaam y le dijo que no viniera con nosotros. ¿Ustedes creen que no iba a entrar temor en Balac? Pensaría, si el mismo Dios le está negando es por algo, pero no fue así. Entonces Balac no se quedó tranquilo y envió nuevamente mensajeros, y más numerosos y más honorables que los primeros, y fueron ante Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, no te niegues a venir ante mí. Realmente te honraré en gran manera y haré lo que tú me digas. Por tanto, ven a maldecirme a este pueblo. Y podríamos seguir hablando, hermanos, de ahí en adelante todo lo que aconteció. Ya Balaam había recibido una orden de Dios de que no fuera con aquellos hombres, de que no maldijera a aquel pueblo porque era santo. Sin embargo, Balaam no había estado seguro de lo que Dios le había dicho. Y sin embargo, nuevamente quiso que Dios
le diera una respuesta. Pero la respuesta a Dios ya la había dado desde el principio. Y lo que Balaam tenía que haber dicho era nuevamente: Dios no me permite ir con ustedes. Pero sin embargo, Dios le dijo a Balaam de noche, volvió y le dijo, el versículo 20, si estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Aquellos hombres habían dicho, ven con nosotros y nuestro rey harán lo que tú nos digas. Pero ahora Dios le dice a Balaam, ve con ellos, pero haz solamente lo que yo te indique. Qué interesante, hermanos, es que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo con la mejor disposición y de que Dios hable a través de nosotros. Dios nos ha tomado de entre servidumbre para llevar un mensaje, no porque seamos mejores, no porque seamos especiales, no porque en nosotros haya algo diferente, sino porque Dios encuentra disposición, y eso es lo que Dios ve en nosotros. Dios quiere que llevemos un mensaje para que muchos otros se salven. Y la historia sigue diciendo cómo Balaam preparó su asna y fue tras de aquellos hombres. Y la palabra de Dios sigue diciendo que el ángel se le apareció y que aquella asna en la cual Balaam iba montado, vio a aquel ángel que estaba parado con su espada lista para matar a Balaam. Y sin embargo aquella asna, al mirar al ángel, tomó otro camino. Y aquella asna, pues lógicamente no quería seguir, porque ya sabía lo que iba a suceder. Aquel hombre maltrató a aquella asna, la golpeó, dice, 3 veces. Y el ángel del Señor hizo que aquella asna hablase y le dijera, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me castigas? ¿Será acaso de que tenemos nosotros que llegar a tal punto de estar en una situación realmente difícil para poder llevar un mensaje de amonestación? ¿Será acaso que tenemos nosotros que encontrarnos al borde de la muerte para poder aceptar a nuestro Jesús como nuestro Salvador? No, hermanos, no esperemos. El tiempo se acorta. El mundo se termina. Estamos viendo cómo a nuestros propios ojos se están cumpliendo muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y conforme pase el tiempo se irán cumpliendo más. Un principio de dolores que nos está acechando. Hambres vemos, terremotos vemos, guerras vemos, pestilencias vemos, pero faltarán muchas otras por venir. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros realmente preparados? ¿Estaremos realmente nosotros listos? Cuando Dios le mandó y le dio aquella orden a Balaam para que fuera con aquellos hombres, Dios ya tenía preparado lo que Balaam tenía que decir. Dios, en vez de maldecir, bendijo a aquel pueblo. Y cuando el pueblo era bendecido, aquel pueblo era prosperado. Que el Señor realmente, hermanos, nos ayude
a entender y a comprender cuál es nuestra responsabilidad como sus hijos. Que realmente podamos comprender que si estamos aquí es para una misión y que a pesar de que hayan miedo y temores, Dios nos ayuda a vencerlos. Recordemos la historia de Elías, cuando Jezabel dio un veredicto de muerte. Aún Elías, un siervo de Dios, corrió a esconderse en una cueva. Pero sin embargo ahí el ángel de Dios llegó, sustentó, lo preparó. Y aquel hombre Elías salió con fuerza, creyendo que él era el único profeta de Dios que quedaba. Pero muchas veces nosotros cometemos tenemos esos mismos pensamientos. Creemos que nosotros solamente somos los únicos que podemos ser salvos, pero no. Jesús dijo: tengo ovejas en otro redil, que cuando escuchen mi voz, ellos vendrán. Y hay muchos hermanos, hermanas, niños e hijos de Dios que están en otros lugares, que cuando les llevemos las buenas nuevas, que cuando llevemos y les presentemos la verdad, van a venir y se van a unir al único redil que es guiado por Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les pueda bendecir.